Quisiera hacerte una pregunta para comenzar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra juez? No sé si a algunos les pasa. Ayer le hice esa pregunta a mis hijas, estábamos hablando. Y ellas mencionaban, papi, los de la televisión. Y yo, bueno, sí. Y tal vez puede ser eso, alguien en la televisión. Otros pueden pensar en jueces y de una se les viene a la cabeza, dependiendo del país que sean, en corrupción, injusticia o soborno. Otros nos podemos imaginar a un juez con una toga negra que lo único que se dedica es a sentenciar y a culpar a personas. Pero en este panorama bíblico que llevamos y donde nos estamos inundando en la palabra de Dios hacia este año para leerla completa, entramos en un periodo de 300 años que es conocido como el periodo de los jueces. Ahora, quiero hacer un énfasis específico porque la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de lo que es el poder de conquistar promesas. No sé cuántos vinieron la semana pasada. Fue una prédica bastante amorosa del pastor, pero creo que fue importante. Y hay una palabra clave que aprendimos la semana pasada. ¿Quién la puede decir? Obediencia. Muy bien. Entonces, con esa base que estamos sentando para esta serie de Conquistando Promesas, vamos entonces ahora a entrar en esto que se llaman los jueces, porque inclusive si no lo sabes, en la Biblia hay un libro que se llama Jueces, está en el Antiguo Testamento, y en ese momento lo que se entendía era que esos jueces, inclusive los de la Biblia, ellos podían tener el poder de enviar a las personas a la cárcel, pero realmente o generalmente por lo que eran conocidos esos jueces, eran porque ellos debían liberar al pueblo de Dios. Esa era su función principal. 700 años después de que Dios dio la promesa a Abraham, el pueblo de Dios estaba en esa tierra que ellos tanto habían anhelado y Dios les había dicho. Dios estaba con ellos en el tabernáculo, la ley estaba con ellos en sus vidas. El sistema de sacrificios hacía la provisión por el perdón de los pecados. Es decir, el pueblo estaba realmente bendecido por Dios. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. El pecado aún reinaba en los corazones del pueblo y ese pecado mostraba ese lado feo, horrendo, asqueroso que tiene de su rostro. El día de hoy quisiera que nos enfoquemos en 4 aspectos importantes que encontramos en el libro de los jueces y que podamos de cierta manera poder ver y entender qué es esto de un juez y por qué tú y yo necesitamos un juez en nuestra vida. He titulado esta enseñanza como ¿quién es tu juez? Entonces, primer aspecto, si está tomando notas, 2 errores. Los 2 errores de Israel que comete Israel cuando va a conquistar la tierra prometida son: número 1, no expulsaron a todos los cananeos y esto los contaminó llevándolos al pecado de la idolatría. Mira lo que dice Jueces 1:28. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados. Aunque, ¿qué dice ahí? Nunca pudo expulsarlos del todo. La instrucción fue clara de parte de Dios. Cuando vayan, exterminen sáquenlos pero ellos no lo lograron hacer. Mira lo que dice Jueces 2:12. El pueblo de Dios, el pueblo que había salido y que había visto el poder de Dios siempre, dice Jueces 2:12, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Y mire lo que hicieron, y los adoraron.
provocando así la ira del Señor. Si estás tomando apuntes, primera frase importantísima de esta mañana. Nuestro ambiente puede influenciarnos hacia el mal. ¿Con quién te la pasas tú todos los días? ¿A quién le estás prestando tus oídos? Cuando escuchas a alguien necio, ¿le haces caso? Sabiendo que es una necedad. Y esta parte va a ser más difícil porque te la estoy diciendo en carne propia. ¿Escuchas tu mente necia y le haces caso? Segunda frase importante de esta mañana. Lo que permito se vuelve. Lo que permito se vuelve. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos? Y escúchame lo que te voy a decir. Es importante que entendamos que cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos pide que nosotros empecemos a cambiar. Ese cambio a veces toma tiempo. No sé cuánto tiempo te tomó a ti dejar de decir mentiras. A mí me tomó muchos años. No sé cuánto tiempo te va a tomar a ti dejar de hacer cosas que no tienes que hacer. Pero la idea es que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, haya un cambio. O sea, que salgan cosas de tu vida que no eran y empiezas a hacer cosas que sí necesitas. Pero no existe ese cristiano tibio que le gusta hacer una cosita mala. O sea, que le gusta hacer lo que quiere, pero que quiere las bendiciones de Dios. Eso se llama estar jugando con candela. Y entonces hoy te quiero decir que lo que tú permites se vuelve tuyo. Ahora, segundo error que cometieron los israelitas, y es que no enseñaron a sus hijos acerca de Dios y sus grandes hechos de liberación. Mira lo que dice Jueces 2:10. También murió toda aquella generación y surgió otra, diga conmigo, otra, que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. En una generación ya no tenía ni idea de lo que había pasado. Si está tomando apuntes, vuelva a anotar. Y dice así esta frase. El cristianismo está a solo una generación de su extinción. Y yo me pregunto si aquí hoy hay alguien que no ha tomado la decisión de decirle a sus hijos, se sientan y me escuchan cuando yo les hablo de Dios. No es negociable. Ay, ¿y por qué así de bravo? No, no es bravo. Es que el problema es que hoy los papás le tienen miedo a los hijos. Entonces usted tiene que decirle a sus hijos, se sienta y me escucha. Sí, señor. Y si está más grandecito, sí, señor. Mira, tus hijos te van a respetar a ti, papá, por la autoridad que Dios ha puesto en ti. Pero tú tienes que entender que la autoridad viene de Dios. Y Dios te la da cuando tú obedeces lo que dice la Biblia. Pero si no le enseñas la Biblia, ¿qué autoridad tienes? La de los gritos y los golpes. Así no funciona, amados. Entonces por eso es que esto hoy está empezando a tocarnos cuerdas difíciles de nuestra vida, porque nosotros sabemos hoy, créeme que te lo digo, que hay momentos en donde nosotros escuchamos más nuestra necedad que realmente lo que Dios quiere que hagamos. Y toda la necedad que tú obedezcas tiene una consecuencia. Así que te voy a dejar un segundo para que respiren un poquito porque ya están con cara de, esto está fuerte. Respiren, tranquilos. Vamos a tomar aire que entre a nuestro cerebro, que oxigenemos, porque este tema hoy está medio fuerte. El cristianismo está a solo una generación de su extinción.
Otra frase importante que puedes anotar es: lo que no hablo, alguien más lo hará. Tu silencio va a otorgar las palabras de otro para tu vida y la de tu familia. Si tú no le hablas a tus hijos de Dios, otros le hablarán de otros dioses, llamado la lujuria. ¿Saben algo? Hoy es un tema, vamos a hacer este análisis, a ver si nos sale aquí hoy. ¿Cuántos aquí tienen un celular? Todos. ¿Cuántos hoy aquí trajeron su Biblia física? Tranquilos, yo no soy ese que ahora, como no la trajo, entonces usted no es cristiano. No, tranquilo, porque de pronto usted la tiene en el teléfono. ¿Sí? Le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Cuántos tienen la Biblia descargada en el teléfono? Bueno, estamos bien. Ahora le pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la aplicación de la Biblia? ¿Y cómo la leyó? En la mañana la abrió y entonces dijo: aleluya, gloria a Dios, Jesucristo, gloria vive. La estadística dice que las personas que tienen el teléfono hoy, que nos estamos dando cuenta que son, lo primero que hacen no es abrir la Biblia. Adivine qué abren. Las redes sociales. Entonces hoy, ¿usted sabe quién está influenciando su vida y su familia? Las redes sociales. Y sale la loca. Y de un momento a otro usted empieza a ver a sus hijos y están. Y uno dice: ¿y esos movimientos de dónde los aprendió? ¿En la mañana abriendo la Biblia? ¿Se está entendiendo lo que estoy comunicando? Entonces aquí no es, esto es práctico, amados. Es muy práctico lo que les estoy tratando de decir. Lo que no hablo, alguien más lo va a hacer. Y es tan sutil y tan sencillo que te desvía. Tú dices: pero ¿en qué momento ahora mis hijos me enseñan a mí de lo que está bien y lo que no está bien? Papá, tranquilo, pero ay papá, pero usted sí es exagerado, si solo fue un trago. ¿Y usted cuándo tomaba? El que tenga oídos para oír, que escuche lo que le está hablando hoy el Señor. Necesitas tomar decisiones y no cometer los mismos errores que llevaron a la caída del pueblo de Dios. Expulsa en tu vida lo que no te conviene en el nombre de Jesús. Y no dejes de enseñar la palabra de Dios. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Número 2. Aspecto número 2. Dos razones. Las dos razones por las cuales Dios estableció a los jueces. La razón número 1. Dios ha bendecido a Israel a la vista de las otras naciones, pero Dios quiere que las otras naciones conozcan de su bondad y bendición. Mira lo que dice Génesis 12, el 2 y el 3. Está hablando Dios, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Tú estás hecho para bendecir y ser bendición para las demás personas. La gente te tiene que ver a ti y querer lo que tú tienes, no al revés. El pasto tuyo se ve más verde que el de al lado. ¿Me hago entender? Esa era una de las razones por las cuales Dios estableció a esos jueces. La segunda razón es que Dios interviene poderosamente cuando su pueblo clama a Él pidiendo ayuda. Cuando nosotros oramos, Dios responde con liberación.
Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios y le suplicamos, Él responde, porque tenemos un Dios que nos escucha. Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ese es el corazón de nuestro Dios. Cuando tú te hincas a orar a Dios, no estás perdiendo el tiempo. Dios te está escuchando. Dios escucha tus oraciones, ve tus oraciones y vela por ti y responde. Dios responde a nuestras oraciones. Pero es necesario que entendamos que si nosotros no tomamos la decisión de cambio, entonces va a empezar a suceder esta dinámica que vamos a aprender en el tercer aspecto, y es este. En los jueces encontramos un ciclo repetitivo que sucede durante todo el tiempo de los jueces, y son 4 pasos que vienen. El primer paso es el pecado. El pecado es que el pueblo adora a dioses paganos. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Cómo defino hoy yo la idolatría? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Y tengo que hacer una pausa aquí, porque cuando yo estaba preparando la enseñanza, tuve que hacerme esa pregunta. Tuve que preguntarle al Señor y decirle: Dios mío, o sea, he pasado por muchos procesos en mi vida, créanme, y porque el ser humano, nosotros tenemos esa tendencia a idolatrar, a entronizar cosas y no al creador de las cosas. Yo sufrí de idolatría al ministerio y por esa razón pasé por procesos duros. Me echaron de una iglesia. Sí, tranquilo, ríase si quiere, no me preocupe, porque le tengo que contar. No me echaron de feo, de que yo hice algo malo o no, sino que estaba tan enfermito que yo era capaz de hacerme matar por la iglesia. Inclusive hice sufrir a mi familia por la iglesia. Y entonces ese pastor en ese momento, ese día me dijo: ¿sabes algo? Lo mejor que yo te puedo hacer es echarte. Y yo le dije: ¿usted qué le pasa? ¿Cómo me va a botar de la iglesia? Y ahí entendí que yo había puesto el ministerio como mi Dios. Y Dios me lo desmontó. Yo sentí ese día como si hubiera sacado una espada y hubiera hecho así. Y todo se desboronaba y se caía. De ahí aprendí, y le doy gracias a Dios por eso, porque aprendí a poner el ministerio en el lugar que corresponde, en el lugar que debe estar. Amo profundamente al Señor, soy apasionado por Él, daría mi vida por Jesús, pero entiendo el lugar del ministerio en mi vida. Pero cuando vine a este momento le tuve que volver a preguntar al Señor. Le dije: bueno, Señor, ¿será que es que yo tengo un ídolo por ahí guardado? Porque el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y empecé, y se me vino la bicicleta, mano. Y yo le decía: Señor, pero usted la bicicleta, ¿cómo a él le ocurre? Si yo estoy todos los domingos acá, los jueves con Juan aquí en el ensayo, con los chinos haciendo cosas, o sea, pues, la bicicleta, déjemela quieta. Pues ahora voy a estar sin montar bicicleta por 5 semanas o 8 semanas. Amados, yo no les vengo a hablar aquí, créanme, el pastor Edwin se los ha modelado. Acá nosotros no venimos a mostrarnos perfectos. Y después de que el Señor me dijo eso, yo le dije: ay, Señor, le eché carreta. Yo le dije: bueno, tenga, mijo, vea. Me encanta montar bicicleta, me encanta. Cuando yo me monto en esa bicicleta me siento como, yo no sé, como que vuelo, yo siento que soy poderoso y que voy rápido y todo. Me relajo, me relaja la mente. O sea, me pego un vuelo, mejor dicho, ¿sabes? Me siento así como que ¡wow! Pero ahora me pongo a pensar y yo digo: oiga, pero espérese, porque todo eso, bacano,
Pero eso no puede superar el tiempo que yo tengo con el Señor. ¿Me entienden? Ahora que yo me tiré al agua, te toca a ti. ¿Cuál ídolo tienes tú hoy en tu vida? ¿Cómo se llama? El Señor te va a revelar. No seas necio. No seas necio. No sé si me entienden. Algunos tienen de ídolos a sus hijos. Y esto que voy a decir no es, créanme, no es por meterle miedo a nadie ni nada. Pero Dios no te tiene que quitar a tus hijos para que tú estés con el bien, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él es celoso con eso. A Dios no le gusta que nosotros pongamos nada por encima de Él, amados. Nada. Dios ama cuando nosotros lo miramos a Él, lo ponemos a Él como lo mejor en nuestra vida. Este fue el pecado que el pueblo estaba haciendo, la idolatría. Y como el Señor siempre quiere ser el primero en nuestras vidas, pues, miren lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos. Cuando uno se deleita en el Señor, Él le concede los deseos del corazón a uno. Pero cuando uno no se deleita en Él, pues salen los otros deseos que tú tienes. Y esos deseos son costosos. Traen heridas, traen llagas, traen problemas. Entonces, si tú estás y dices, uy, es que yo no puedo, pastor, no me diga eso, ¿cómo yo me voy a dejar a esa muchacha que está tan linda, pastor? Uy, yo la amo, pastor. Sí, pero ¿amas más al Señor o cómo es la vuelta? Porque inclusive, yo no sé a qué, porque estoy diciendo esto, pero si le cae, hermano, aguante. Porque hay personas que dicen, no, se lo juro que eso va a venir y yo lo voy a convertir. ¿En serio? Sí, trata. La última vez que escuché un caso de esos, terminó en el hospital porque le dio golpes que no paraba. Cuando hacemos las cosas de Dios a la manera de Dios, nos va bien. Deleítate en Él y Él te concederá. Escribe esta frase que es importante. El pecado le abre la puerta a el diablo para oprimirte. Sí, para oprimirte, para fastidiarte, para que todo se empiece a poner uno y dice, pero es que ¿qué es lo que está pasando? Por todos lados pegan, por todos lados dan, pero es que como que me echaron sal. No, revisa en qué área tienes idolatría en tu vida. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que la palabra del Señor le está hablando. Segundo paso de ese ciclo repetitivo. Como había pecado, ¿qué pasó? Vino opresión. Por causa de ese pecado, Dios quita su mano protectora y permite que las naciones de alrededor opriman a su pueblo. Mira lo que dice Jueces 2:22. Los usaré a esas naciones, las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. En este contexto de los jueces vemos 6 naciones paganas que oprimieron al pueblo de Israel. Están los mesopotámicos que oprimieron por 8 años, los moabitas que lo hicieron por 18 años, los cananeos que lo hicieron por 20 años, los madianitas que lo hicieron por 7 años, los amonitas que lo hicieron por 18 años, los filisteos que lo hicieron por 40 años. En total, ¿saben cuánto tiempo estuvieron oprimidos? 111 años. Porque era un tema de que, ay, pobrecitos, Dios nos salva, dele vuelta. Ay, pobrecito, Dios nos salva, dele vuelta. Era un ciclo que seguía en todo el tiempo. Hasta que en algún momento de ese ciclo ellos decían, ay, y se llama el arrepentimiento. En ese momento el pueblo que estaba oprimido porque había hecho pecado, Dios lo había oprimido, y entonces viene ese momento en donde ahora el pueblo oprimido clama a Dios y pide de su ayuda.
ese pueblo de Dios se vuelve, regresa al Señor y toma la decisión de dar un giro de 180 grados. Entonces Dios levanta a unos jueces como libertadores. Les quiero hablar de 6 personajes que menciona el libro de Jueces. El primero se llama Otoniel. Otoniel fue su nombre y le decían que significaba león de Dios, fuerza de Dios. Su legado fue la paz y la justicia y él venía de la tribu de Judá. Otoniel libertó al pueblo de los mesopotámicos. Después de eso vino el juez Ahot, que los liberó de los moabitas. Y Ahot tuvo una peculiaridad porque fue astuto. Si leen la palabra, cuando la estudien, están haciendo la lectura bíblica, van a ver, ayer lo estábamos haciendo con mis hijas y fue súper chévere, porque él fue el que era zurdo. Normalmente en ese momento eran los diestros, y entonces la espada él la tenía del lado izquierdo, y eso fue lo que le permitió entrar, matar a este rey que era muy obeso, entrarle la espada, salir por una ventana y entonces lograr traer a todo el ejército y traer liberación para el pueblo de Dios. Otro de los que estaba, y esta parte es importante porque es una jueza, ella se llama Débora, es la única jueza de Israel. El legado que ella dejó fue el legado de paz. Al parecer era mujer que también le gustaba la música, porque cuando pasó todo, dice, vamos a cantar esta canción, y empezó y se soltó. Ahí lo leen en el libro de los jueces. Ella es de la tribu de Efraín. Y Débora, la peculiaridad que ella tenía era que debajo de unas palmeras ella se sentaba, y como la gente la respetaba por lo que Dios le había dado autoridad, la gente venía y hablaban con ella, ella generaba el juicio y la gente le obedecía. Pero cuando se van a la guerra, jamás existía que una mujer era la que iba a liderar todo el proceso. Esta es la primera mujer que toma la rienda, toma la espada, y se dice que se ganó el triunfo por la vida de esta mujer. Después de esto vino otro, del cual ahorita vamos a hablar un poquito más, que se llama Gedeón. Y Gedeón, el legado realmente que él nos puede dejar es de la superación, porque se parecía un poco a Moisés. Era bueno, pero venga a ver si podemos. Si esto se pone, si no, le puso peros a Dios. Yo soy el más débil, yo soy el más chiquito, yo soy el más feo, yo soy el más peludo, yo soy el que tengo las uñas más largas. ¿Qué no le dijo a Dios? Eso dijo de todo. Y al final de la tribu de Manasés fue ese juez que los liberó de los madianitas. Después de eso vino uno que se llama Jefte. A él le decían el valiente guerrero, y él específicamente, el legado que dejó fue el del sacrificio, porque él tomó su vida sacrificándose hacia la liberación de Israel, también de la tribu de Manasés. Y por último, uno que nosotros conocemos mucho, que se llama Sansón, que se lo conocemos más, ¿verdad? Y Sansón, la peculiaridad que él tenía fue que él era consagrado para Dios. Era de la tribu de Dan. Ahorita vamos a aprender un poquito sobre él también, al igual que de Gedeón. Pero estos 6 jueces, su objetivo principal, ¿cuál era? Que ellos tenían que ser instrumento de Dios para poder ayudar al pueblo a sacarlo de esa opresión que ellos mismos se habían metido por idolatrar. Y por esa razón y esa intervención de ellos vino la liberación, en donde mientras fueron oprimidos por 8 años, estuvieron libres 80. Mientras fueron oprimidos 18, fueron libres 40. O sea, el tiempo de la opresión no fue el mismo tiempo de la liberación y estar bien. Es importante notar que Dios es el que coordina y da la liberación. No es este juez el que hace todo y se llena de gloria, sino que es mismo Dios que lo hace. ¿Y por qué digo esto? Porque el cuarto aspecto al que quiero ir, y ya para terminar, es hablarles de 2 de estos jueces. Que estos 2 jueces muestran nuestra debilidad humana y muestran nuestra incapacidad,
pero nos dan una mirada hacia donde debemos inclinarnos y debemos dejar que Dios en eso que nosotros hacemos se mueva. ¿De qué estoy hablando? De Gedeón y de Sansón. En Gedeón, como les mencionaba, dice que es el más débil de su tribu, el más débil de su familia, el más chiquito, el más feo, como les dije. Pero curiosamente esta parte pasa con Gedeón, y es que cuando él logra empezar a coger, como que dice, bueno, ya me la creo, logra reunir a 32,000 soldados. Se va a ir a la guerra y Dios le dice, un segundo, necesito que envíes a algunos de vuelta y solo te quedes con otros. Después de la suma y la resta, de los 32,000 solo quedaron 300. Y la pregunta que uno dice es, ¿cómo ganó con 300? Porque ganaron, triunfó. Y aquí en esta parte, y quisiera que por favor ustedes empezaran a tomar conciencia de esto, esta frase dice así: en la debilidad humana se encuentra el poder de Dios. Amén. Si quieres darle un aplauso a Dios por eso. ¿Cuántos de aquí se creen que no pueden hacer las cosas? Sea honesto, fresco. Más bien voy a cambiarlo. ¿Cuántos se creen que son los berracos y que ya vea? Mándeme lo que quiera, Gio, que yo vea. Yo le gano. ¿Ninguno? Bueno, ¿cuántos creen que lo pueden lograr entonces? A ver. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, me tiene que dar detalles para ver qué puedo hacer? Porque todos estamos dependiendo de eso. Hay una frase que yo le enseño al equipo que le dice, papi, sin miedo al éxito, vámonos para adelante, o sea, vamos a triunfar. Y entonces algunos tenemos esa actitud de decir, voy a lograrlo, voy a alcanzarlo, y me fui, ¿sí? Y resultó ser que en el camino, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora cómo, Señor? ¿Cómo? Porque es que a veces Dios te tiene que mostrar que no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Escúchame lo que te estoy diciendo. No es en tus fuerzas. La debilidad humana, en la debilidad humana se encuentra el poder de Dios. Esta actitud de Gedeón, aunque fue de una mentalidad de yo no puedo, soy pobrecito, soy chiquito, mejor dicho, no me haga nada, mostró que no se trata de qué tanta fuerza tienes, sino de qué tanta obediencia tienes. Para conquistar se necesita obediencia. Y así tengas uno, con uno es suficiente con Dios. Amén. El otro lado, ¿cuál está? El gran juez Sansón. Sansón fue un nazareno. Sansón era un hombre muy fuerte. Era tan fuerte que logró matar con una quijada a miles de filisteos. Nadie podía contenerlo, nadie podía detenerlo. ¿Sabe lo único que pudo coger a Sansón y volverlo nada? Una mujer, dice el hermano aquí. ¿Saben qué fue lo que lo volvió así? Diga conmigo orgullo. Diga orgullo. Porque cuando tú te crees muy fuerte, eres demasiado orgulloso. Y él pensaba que él no iba por ningún motivo nunca a perder su fuerza. Lo que él no se calculaba era que iba a llegar, sí, una mujer filistea, bien divina, bella ella, así bien vestidita, porque él tenía un tema con las mujeres, al hombre le gustaban, y las filisteas. Dios le había dicho con israelitas y él iba por las filisteas. Ya había tenido un encuentro antes, cuando lo leen en el libro de Jueces, ya había tenido el encuentro antes con una, se la quitaron, se puso bravísimo, mató a un montón de gente por eso. Dijo, es mía, no, pum, mató a un montón de gente. Se agarró con todo el mundo porque no se la dieron. Y luego llegó esta, Dalila se llama. ¿Y qué hizo Dalila con Sansón? Lo sedujo. Fue astuta. ¿Ustedes se acuerdan del principio en Génesis cuando leemos qué era la serpiente?
fue muy astuta. Y simplemente lo fue entretejiendo, diciéndole, pero manipuladora, ¿cómo no me vas a decir? Tú no me amas si no me dices. Y adivine que se lo digo, le quitaron el pelo, el man se quedó sin fuerza. Apenas él pierde su fuerza, los filisteos lo toman, lo comen como un juguete, y lo primero que le hacen a él es quitarle los ojos. Por mucho tiempo yo he tratado de explicar esto de muchas maneras, hoy voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. El orgullo te va a llegar a ser ciego. No se meta por ahí. ¿Usted cree que no puedo? ¿Usted no sabe qué estoy hecho? No sé si se han encontrado con... Perdón, porque es que a veces somos todos así. Algunos son orgullosos y se les nota, otros son asolapados. Son orgullosos calladitos, pasivos, donde yo soy humilde y estoy orgulloso de serlo. Y necesito que todos analicemos nuestro corazón, porque sabes algo, el orgullo te cega y te lleva a ese lugar en donde estás expuesto. ¿Qué pasó con Sansón lastimosamente? Terminó encadenado y expuesto. Estaba en el lugar en donde los filisteos celebraban y le hacían bullying, vamos a decir esa palabra. El pelo le vuelve a crecer, los ojos no. Y obviamente cuando está ahí le pide al muchacho que lo está sosteniendo, esta ya no llega hasta allá, solo esta, que le ponga las manos sobre las columnas que sostienen todo el edificio. Y este es el clamor de Sansón. Dios, solo una vez más te lo pido, por favor dame fuerza para matar a todos estos filisteos. O sea, solo le alcanzó la oración para pedir que los matara. Y así fue. Porque como estaba ciego no alcanzó a ver más. Le hubiera dicho, Dios, dame los ojos. No. Dios, dame la fuerza para matarlos. Los mató y adivine que él también se murió. Y la pregunta que yo tengo hoy aquí, y con esto vamos a cerrar, es, Pastor Gio, ¿y esto qué tiene que ver con el juez? ¿Quién es su juez? ¿Cómo así? Porque es que ese es el tema principal, amados. Nosotros hoy todos estamos en un ciclo y cada uno lo estamos viviendo. Tú y yo, y aquí por favor necesito que sean honestos. ¿Cuántos ya pecaron hoy? Uy, ustedes sí son, pero ush. ¿Qué es pecar? Perdón. ¿Cuántos dieron una mala palabra, cerraron a una persona cuando venía para acá, le hablaron mal a la esposa, le hablaron mal al hijo? ¿Cuántos miraron feo? ¿Cuántos no? Todas las anteriores hice el otro. Porque dice la palabra de Dios que somos pecadores. O sea, usted no se salva, mijo. Ahora, si usted cree que sí, santo, bueno. Hola, Sansón. Pero el tema de aquí es, si nosotros pecamos, ¿qué hacemos con ese pecado? Confesar y arrepentirnos. Pero confesamos y nos arrepentimos y volvemos. Y otra vez volvemos a pecar. Por eso Dios tuvo que enviar a un juez único, justo y verdadero. Uno que no pecó. Por ti y por mí entregó su vida para salvarnos. Ese se llama Jesucristo. Y muchos de aquí hemos dicho, sí, quiero a ese juez, al único que me puede salvar. Yo sé que no me puedo salvar por sí mismo, yo lo sé. Yo sé que a veces voy a hacer cosas incorrectas, lo tengo clarísimo. Pero necesito a alguien que me sostenga, un juez que me salve, que me salve. Y entonces encontramos esta dinámica, y es que solo con un juez perfecto, único y verdadero es que nosotros podemos terminar con este ciclo
de este pecado que nos carcome, que nos lleva a la muerte. Un juez que tiene la capacidad de terminar para siempre con el veneno de la serpiente, con ese veneno llamado pecado. Escúchame, la serpiente es un animal que tiene ciertas peculiaridades, pero entre ellas, y una de las cosas importantes de la serpiente, y por eso hay que tener mucho cuidado, es que tiene veneno. Y la única manera para que una persona pueda sobrevivir al ataque de una serpiente venenosa es que esa persona tenga un Y entonces, ¿cómo hacemos para tener ese antídoto, ese antiveneno? ¿Cómo se hace? Bueno, porque no sé si usted se ha preguntado cómo se hace el antiveneno, cómo se genera. Pues venga, le cuento porque hice la investigación, me puse ahí y hice la tarea. El antiveneno es un antídoto que al ser suministrado ata las toxinas en el veneno y previene que le hagan daño a la persona. El antiveneno salva la vida de la persona. El antiveneno salva la vida de la persona. ¿Cómo se hace el antiveneno? Se le inyecta a un animal, a una oveja. También se le hace algunas veces a unos caballos. Y se le pone una porción del veneno. Luego el sistema inmune del animal produce unos anticuerpos que atacan ese veneno. Luego los anticuerpos se extraen de la sangre del animal, se purifican y entonces, tenemos el antiveneno. El antiveneno es un tratamiento para salvar vidas debido a un envenenamiento. Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. Dice que Él es el Cordero de Dios, que nos limpia de todo. Dice que Él se hizo pecado por nosotros, se expuso. Él teniendo ese veneno, pero ahora Él, de su sangre, te dice: toma, te entrego el antiveneno, te entrego la solución para que ya no tengas esto. Entonces, si tú tomaste la decisión de recibir a Jesús, escúchame, tú ya tienes el antiveneno. Ya ese veneno no te tiene que martirizar. Y como el diablo lo sabe, ¿sabes qué hace? Te oprime. Te oprime. Te fastidia. Porque ya no te puede sacar del cielo, pero sí te va a hacer experimentar el infierno en la tierra. Y entonces, ¿qué hacemos? Uy, Pastor G, usted dice que vamos a vivir el infierno en la tierra. No, eso es decisión tuya. Todos los días, de abrir el teléfono y ver las redes, o de abrir el teléfono y ver la Biblia, de tomar la decisión de seguir a Dios, de que se te note que eres cristiano. Porque no puedes seguir de la misma manera. Yo sigo a Dios, pero hago lo que quiera. No funciona así. El juez entregó el antiveneno. Ojo, con el antiveneno no se juega. La gracia de Dios no es barata, amados. Y alguien tiene que escuchar hoy eso en esta mañana. No se juega con la gracia de Dios. Tienes que abrazarla, tienes que amarla, tienes que recibirla. No la merecías, pero ahora que lo entiendes, cambia. Toma decisiones de cambio en el nombre de Jesús y empieza a vivir una vida diferente. Mira, si lo haces, créeme lo que te digo, tu vida no va a ser igual. Tus pasos, tus caminos, tu familia, generaciones tras generaciones verán la bondad de Dios, porque tú tomaste la decisión de cambio. Si en tu familia lo mejor que saben hacer es emborracharse, para de beber. Para.
¿Tienes antiveneno? Sí, para de beber. Si en tu familia es normal, Dios santo, darse golpes, por Dios, para. Alguien tiene que tomar la decisión de cambio. ¿Se entiende? Y entonces aquí nos encontramos en este momento en donde ahora, miren lo que dice la amada palabra de Dios, Espíritu Santo. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda. Mira lo que dice el de antes. Si afirmamos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? ¿Nos qué? Y yo no sé cuántos de aquí están engañados. Mira, cuando yo estaba preparando esta prédica, yo estaba peleando, porque yo sabía que hoy aquí se iba a hacer una guerra espiritual. Porque algunos aquí quieren vivir con Dios y están engañados porque piensan que pueden seguir viviendo de la misma manera. Y Dios te dice: se acabó la guachafita, se acabó la doble vida. Vives con Dios como es. Entonces, por esa razón hoy tienes que tomar esa decisión de parte del Señor, porque Dios está en este lugar y Dios sabe que me libre. Mire, hoy es que no tengo cómo más decírselos. Expuestico, vea, porque esto no es solo de aquí para allá, eso también es de allá. Aquí no se salva ninguno. Todos estamos en el mismo bando. Todos estamos llamados a obedecer a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.